9:37, último tramo de punto de partida y abrimos la columna de Fernando Daniel Gómez, a quien pueden leer en Infonativa. Bueno, Fer, vamos con el conflicto de las Provincias Unidas del Sur. Así se publicó el comunicado, sí, acompañando a Chubut. Y lo que dijo Ignacio Torres, gobernador de esa provincia, es: si no se resuelve el tema de la coparticipación de aquí al miércoles, esto fue el fin de semana, no vamos a entregar más petróleo. Es decir, se acabó la energía para el centro y norte del país. ¿Qué hay de cierto en todo eso? A ver, varios planos para analizar la situación. La primera es ponerle contexto. Estamos en un momento sumamente complejo de la Argentina, con un gobierno que no gobierna, ¿no? Con un gobierno con un Javier Milei que no está ni siquiera en condiciones mentales de comprender la dimensión de las responsabilidades que le tocó asumir el día que fue elegido presidente. Y hay un espacio inercial que se ha construido en el medio de su semblante, es decir, su retórica, su confrontación, sus Twitter, su violencia discursiva, los enfrentamientos múltiples con todo el mundo al mismo tiempo. El show de las redes sociales Va marcando el preludio de cómo se extingue el experimento Milei, ¿no? Pero al mismo tiempo genera un espacio inercial de mucho sentido común, extravagante, de, como decía recién ayer, de changos que celebran ajustar brutalmente los jubilados, sacarle la mitad de los remedios. Bueno, ahí hay un sentido común muy jodido que en la Argentina no había cuadrado nunca y que parecen intentarlo. En ese semblante que genera un espacio inercial, los grupos económicos están formateando la Argentina. Y esto es lo peligroso. Lo peligroso es terminar de empezar a concentrar que más allá de la boludina de los Twitter de un chabón que está enajenado como Milei, miremos el rastro de los grupos económicos en una parte importante de las decisiones que se están tomando, porque no se va a agotar en este escarceo Nacho Torres Milei los episodios de confrontación con las provincias. Es la primera vez que hay un ejecutivo nacional al que no le interesa la existencia de la nación, ¿no? Que hasta le parece piola que las provincias hagan su moneda, hagan lo suyo, no le importa nada lo que suceda con las provincias. Cuando en la campaña electoral hablábamos que Milei implicaba un riesgo de disolución nacional, el prerroquismo, me acuerdo que lo charlábamos con Charlie Abondoglio, en el sentido de que, bueno, fue justamente durante el gobierno de Julio Argentino Roca que se logró la consolidación del Estado Nacional. ¿Eso hoy está en riesgo? Yo creo que sí, ¿no? Hay que poder mirarlo en perspectiva, pero la idea es, si uno quiere darle connotación política a Milei, va a encontrar que reivindica Roca, y entonces uno dice, pero hay una defensa del Estado Nacional, o te habla de... Pero la verdad es que no hay connotación política, o por lo menos lo que el chabón haya pensado, deje de pensar en sus momentos... Saquemos el personaje. En sus momentos luz, pero no es lo que está pasando en la Argentina. Lo que está pasando en la Argentina es otra cosa. Por eso, saquemos el personaje al showman, como decía. Lo que está pasando en la Argentina que... Vamos a lo que está habiendo, recién yo leía lo de Provincia de Buenos Aires. Los grupos económicos están buscando apropiarse de la renta, de los recursos estratégicos de una manera más rentable, con menos costos operativos y con menos incidencia en el abasto de los mercados internos. Eso es lo que está pasando. Bueno, ¿cómo lo van a instrumentar? Y yo la verdad que no tengo el programa en mi mano para saber cómo sigue su hoja de ruta. ¿Me explico? Pero el núcleo del conflicto que vamos a tener en la Argentina, el núcleo del conflicto que vamos a tener es la riqueza de nuestro país, hoy en manos de los grupos económicos, puesta en función de un diseño geopolítico que no es el nuestro, que es el de Estados Unidos, va a encontrar un plano de ejecución. Bueno, vamos a tener que enfrentarnos a eso. Este es el momento en el que se dio las tensiones y yo hasta uno podría entender que cuando te atrapa la coyuntura, te atrapa los escarceos de red social, la política cáscara del asunto, uno puede ver que Nacho Torres haya ido al paro de los dragones, para ponerlo en claridad, los dragones se los conoce al sindicato de petroleros de Comodoro Rivadavia, que conduce Loma Ávila, uno de los tipos que garantizó que Nacho Torres sea gobernador. Si bien es el dirigente de los petroleros,
petrolero que es de diputado. Chubut. Loma Ávila militó para que cambiemos hoy, para que Nacho Torres sea hoy gobernador de la provincia. Y el otro día había un paro contra YPF en particular. Hay un debate en Chubut que viene atravesado por algo que resolvió Vidal en Santa Cruz, que es que YPF, que se quiere desprender ya desde hace largo tiempo, en el 2021 había alargado un estudio y ahora ya en marzo las termina de enajenar en lo que se llaman yacimientos maduros. Hoy tiene una explotación en 98 lugares, de los cuales 60 dan menos de 200 barriles, digo, con lo cual se quiere desprender de lo que son los yacimientos maduros, que requieren mucha inversión para poca renta. Eso YPF hace largo tiempo, en el 2021 había empezado con este ciclo, por lo menos de manera más o menos coherente de que se iba a desprender. Le cedió a la provincia de Santa Cruz hace poquito y bueno, hay un debate sobre qué va a pasar, porque si no están las inversiones no va a haber trabajo. Entonces Loma Ávila lanzó un paro contra los yacimientos maduros. Lo había anunciado antes. Lo anunció antes, y Nacho Torres fue. Y recordar que también él votó en contra de la ley ómnibus, ¿no? Porque él es diputado nacional, sí. O sea, dirigente petrolero y diputado nacional, como vos decías, a ver, de una tradición, entre comillas, peronista, digamos, desde el sindicalismo. Él dijo, bueno, me acomodo con Juntos por el Cambio, y fue uno de los que traccionó para que pierda un peronismo que finalmente fue dividido en Chubut, y después de largos años de gobernar. Mira, ahí y vaciar, bueno, una provincia que estaba vaciada, ¿no? Recordemos muchos años de que no haya clases, de conflictos con los docentes estatales. Yo por ahí sueno insistente con una cosa. A mí, que haya bancado a Nacho Torres de Cambiemos no es lo que lo define a Loma Ávila. Por ejemplo, Vidal celebró que YPF se desprenda, la empresa estatal YPF se desprenda de los yacimientos maduros, porque ahora era una oportunidad para la provincia de dárselo al sector privado. Y yo creo que hay que buscar el rastro de las terminales políticas en otra forma, no por los partidos. Vidal es gobernador de la provincia, secretario general del gremio petrolero de Santa Cruz, sí. Que enfrentó a Unión por la Patria, con componentes de Unión por la Patria dentro. Es una cosa entreverada. Loma Ávila jugó decididamente los Dragones y en su alianza con la Bocra y demás, jugó decididamente con Cambiemos. En Rucci jugó con el MPN, pero está con Rolo Figueroa, que era del MPN, pero... Estás describiendo Santa Cruz, Chubut y Neuquén. Y Neuquén. La zona petrolera. Los sindicatos petroleros, hay que buscar el rastro por ahí en otro lugar, no en las terminales políticas coyunturales, sino en cuál es el grado de relación que tienen con los sectores, con quienes conducen la política energética en la Argentina. Los que conducen la política energética en la Argentina son los grupos económicos. Por eso, volviendo a la discusión de la Patagonia rebelde, de las provincias unidas del sur. Déjame preguntarte, entonces vos lo que decís es que los sindicatos tienen la terminal en los Bulgeroni, en los Roca, en los que manejan realmente el negocio. Sí. Bien. No, pero hasta por una cuestión de supervivencia. ¿De quién depende la generación, la discusión de los salarios? Si nosotros hemos visto durante todo el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, YPF, sentarse en las mesas de discusión con los gremios petroleros para llevar adelante la línea de desarrollo energético que los privados le imponían. Uh-huh. A ver, YPF recuperó, el Estado argentino recuperó YPF, la acción de oro, pero nunca dejó, de hecho Galucho fue el primer CEO que lo puso Cristina, nunca dejó de ser, bueno, una herramienta, nunca logramos recuperar una política soberana energética. Exactamente. Ese es el gran dilema que nosotros tenemos. Y es parte del escarceo Yo creo que, yo entiendo en la lectura más de la coyuntura, que alguien pueda haberse alegrado con esto, vamos a cortar el suministro de petróleo que empujó Torres desde ese discurso ahí en Comodoro Rivadavia, porque en la coyuntura dice, esto lo debilita Milei, ahora los gobernadores van a salir y vamos a celebrar esto. ¿Viste? En la dinámica de la rosca política a veces lo que se pierde en perspectiva es, hoy, a ver, Kirchner llegó en el 2003 y nadie lo conocía.
Y era la discusión, ¿no? Pusieron al candidato que menos conocía. Hoy a Nacho Torres lo hicieron conocido en términos nacionales y hace 90 días que está gobernando. También en términos de rosca política uno podría pensar, che, fue inteligente haber levantado tanto un escarceo que tiene dificultades para implementarse, como es cortar el suministro de petróleo. Bueno, hay que pensarlo. Pero bueno, uno puede entender a los compañeros que se enamoraron que se enamoran de un episodio de esas características, fundamentalmente porque aparte va a seguir la agresión contra las provincias. El problema es que el desenlace de esto debiera poder poner en discusión en la Argentina las perspectivas de un federalismo para el siglo XXI. Podría pensarse en clave cómo se construye una nueva dinámica de relacionamiento federal. Te pongo otro ejemplo. Pero para eso tenés que discutir el rol de los grupos económicos en la propiedad de los recursos estratégicos. Ahí va, hubo un rumor que circuló hará 15 días que Yarlora y Puyaro, es decir, Córdoba y Santa Fe, le iban a plantear a Kicillof que la cosecha vaya por la provincia de Buenos Aires, recuperando el Pacto de San José, digamos, previo al Estado Nacional. Y yo cuando circulaba ese rumor decía, che, qué ingenuidad de quienes lo plantean como algo posible, porque esto se haría sí, solo sí, los que manejan la cosecha, que son Cargill, Nidera, Cofco, es decir, las que la exportan, lo deciden. Digamos, no es una decisión que esté en la política, sino más bien en los grupos económicos. Pero aparte hay una cuestión en eso. Ponele Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires toman la decisión de, en consenso, con Cargill, Cofco, Nidera, Renova, Dreyfus y demás, de que van a empezar a liquidar los granos que exportan directamente a las provincias productoras. Sería para no pagar retenciones, por aprovechando ejemplo. La inercia de que el gobierno nacional le importa 3 carajos la idea de construir federalismo o de construir un Estado federal. ¿No? Y dice, bueno, si quieren arreglar, es un problema entre privados. ¿Viste cómo responde Milei esa boludez? Y responde Milei eso, no, es un problema entre privados. Entonces deja que suceda una cosa semejante. Y la pregunta es, una empresa de biodiesel en La Pampa necesita mañana soja, ¿con quién la negocia? Porque si vos mantenés que la preeminencia exportadora sigue en manos extranjeras, de las empresas multinacionales, y las provincias liquidan, y lo que hacen es distribuir la liquidación entre menos habitantes, y empiezan a darle licencia de la posibilidad de que paguen menos, es una de las perspectivas. Claro. Hay empresas que deben soñar con eso, con tributar regalías solo a la provincia. Para aclarar, si lo hacen por la provincia de Buenos Aires y no lo hacen por el Estado Nacional, para las empresas sería para evadir las retenciones. Es decir, se haría sí solo sí, le conviene a las transnacionales, que manejan el comercio exterior. El problema es que vos no discutís quién comercia y quién produce y fundamentalmente cuál es el nervio económico que viene a nutrir el producido de tu suelo. En las provincias petroleras pasa algo similar en el fondo, en la discusión. ¿Vos creés que a Chevron el día de mañana Petronas y su inversión en Vaca Muerta, a Wintershall en Santa Cruz, a Bulgeroni, a Pan American Energy, a los ex Bridas en Chubut, no les sirve? ¿La de Galucho cómo se llama? Vista Oil o el nuevo loco, emergente, ¿no? Un tipo que lo pusimos nosotros. Empleado del Estado, hay que decirlo así, porque la verdad que el presidente del Estado es eso. Estuvo al frente de YPF y al otro día fue petrolero. ¿Qué cosa? Bueno, qué sé yo. Claro. Son las reflexiones que hay que hacer, no solo petrolero, sino que una empresa petrolera que ya estaba desarrollada en condiciones operativas de ponerse en funcionamiento y de quedarse con una parte importante de la ejecución de la producción en Vaca Muerta. ¿Qué será? ¿La terminal de Galucho será el Foreign Office? No, viene más de este lado. Ah, ¿sí? No, sí, olvídate. Pero a ver, yo... Te preguntó en cuál. No, yo creo que es en el kirchnerismo. No. La terminal real, hablo. Sí, que lo puso Cristina, lo puso Cristina, está claro. No, yo creo que viene desde ahí. A ver, yo vuelvo sobre lo de Nacho Torres, porque a veces las falsas ilusiones y los debates que debieran producirse en la Argentina.
Yo entiendo que en la coyuntura pueda hasta parecer simpático la idea de que haya un gobernador peleándose, o viste esas cosas que son de lectura de Twitter sobre Twitter, que es ahora Nacho Torres pone la cara y después aparecemos nosotros por atrás. Son cosas muy raras, muy de poca producción en la vida real de la Argentina y de procesamiento de las políticas. Digo, pero está bien. Bueno, ponele que lo debilita Milei. La pregunta es, ¿lo debilita? Fuimos a averiguar en Chubut, donde ganó Milei, a ver cómo está ahora. Veamos si lo debilita en el fondo. Si la autorización que vos lográs después en el debate de vos te gastás la plata en pelotudez o te la gastás en gente conocida tuya o en la fiesta, no repercute en... Veamos, si es así. Pero ponele que tenemos que poner en discusión quién es el dueño de la energía en la Argentina. Porque vos fijate, lo que desnuda esta discusión es cómo hace Nacho Torres para cortar el suministro de petróleo de combustible a la Argentina el día miércoles. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Cuáles son los mecanismos que Yo tiene? me imagino un acto donde Nacho Torres va a Vaca Muerta y cierra... No, como a Vaca Muerta tiene que invadir la provincia de Neuquén para ir a Vaca Muerta. Está en Chubut. ¿Cómo? No, pero para. Él dice que... En las provincias unidas de la Patagonia, Sí. del sur. Primero charlemos por Chubut. Si él quisiera cortar Chubut, es Sí. decir, vos tenés... Arrancamos por Chubut, sí. Primero tiene que negociarlo con Santa Cruz Fue y un Terra. planteo, insisto, fue un planteo de las provincias unidas del sur. Pero Vaca Muerta es otro conector. Ahora, con Santa Cruz y Tierra del Fuego tenés que discutirlo, porque Termap, las terminales marítimas portuarias, es una empresa, un holding empresarial donde almacena y genera el intercambio logístico de combustible y gas en la Argentina. Lo componen societariamente las múltiples empresas que depositan ahí. El grado de acciones es de acuerdo al volumen que se deposita, por eso lo controla Bulgeroni. Taco YPF y Bulgeroni son los dos grandes de Termap. Cerrar la válvula de Termap, yo lo llegué a escuchar en alguna página y dije, vamos a cerrar la válvula de Termap. La verdad que lo tenés que charlar hoy con Bulgeroni. No depende del Estado provincial. ¿Sabe? El Estado provincial provocó un hecho, la verdad, bastante risueño, que es mandar a la policía de la provincia a tomar una decisión que requiere ingeniería y demás, así de... Yo no lo veo. Yo, aparte, no creo que eso suceda. Que déjamelo decir. No creo que eso suceda. Eso es una forma. La otra, es por eso lo charlábamos antes, es que haya una huelga del sector petrolero. Que Loma Ávila digan, nosotros no producimos más. Bueno, y negocian en una ventana de días, que son los días en los que es redituable seguir bombeando, y en las que deja de ser redituable seguir bombeando, van a dejar de bombear los guanacos. Y si dejan de bombear los guanacos en un yacimiento maduro, después recuperan la producción. No es lo mismo. Entonces, bien. hay una discusión. Sigo el ¿Cómo se corta el suministro? razonamiento. Un paro en un yacimiento maduro puede ser una manera de cerrarlo. Un paro en un yacimiento maduro, no, es complicado volver a los niveles de producción y puede abaratar también los costos en que lo vende YPF, ¿no? Pero bueno, no importa. Son discusiones para adelante. Lo cierto es que es difícil que pase hoy, pero la discusión que nos tiene que atravesar es por qué aparte después se construyen mitos, digo, y la energía eléctrica también, porque el Chocón, porque Picul Leufu. Che, están todas en manos de multinacionales. Todas en manos de multinacionales. Las hidroeléctricas están con Pampa Energía, ¿no? Hidroeléctrica tiene Pampa Energía, tiene Lewis, tiene Enel, la italiana tiene otra de las que ven. Enel es la de Sur, recordemos. Enel es la de eso. Las discusiones debieran ser más prácticas. A ver. Entonces yo agarro y digo, Bulgeroni, Paolo Roca, Mindlin, Lewis, Enel. Digamos, tengo 5 o 6 actores que controlan, que conducen la energía. O sea, que tengo que mirar más bien lo que hagan ellos que lo que digan los gobernadores. Y la verdad, fundamentalmente porque YPF cumple un rol clave, pero está presidido por un hombre de Paolo Roca, de Techín, y aparte, Horacio Marín, sí. Una parte importante de lo de Vaca Muerta habría que preguntarlo en Estados Unidos con Chevron, qué es lo que quisieran hacer con el destino del producido desde ahí. Se discute más en Texas que acá en Argentina. Mientras tanto, vino Blinken y dijo petróleo. Litio es llamativo. Litio vino Blinken, hay un debate, hay una caída en el precio internacional del litio, y hay un parate sobre todo en obras de infraestructura. A ver,
Pero bueno, nos fuimos ahí en la discusión precedente del litio. Hay una desinversión ahora en ventana de tiempo que tiene que ver con acortar los marcos de producción del litio, porque hay una caída del precio internacional que la pone hoy en $12.000, $14.000. No recuerdo cuánto. Cerremos otro día hablamos bien del litio, pero cerrar con lo del petróleo. Es interesante también el tema. Y más que lo del petróleo, para no meternos tanto en detalles técnicos con la cuestión del petróleo, sino en cuáles debieran ser los debates pendientes que tenemos como país. Hay que actualizar la discusión del federalismo. El problema de la Argentina es que la amenaza actual al federalismo en el siglo XXI son los grupos económicos. Ha dejado de perder relevancia el escarceo necesario con la aduana y el puerto de Buenos Aires, lo que constituye la idea del federalismo. Y además, si uno explora cuáles son las pretensiones de los grupos económicos, que son la verdadera amenaza del federalismo, debiera darse cuenta que construir Estado-Nación, que construir fortaleza nacional es una de las herramientas de defensa que nosotros tenemos hoy, no una de las herramientas de tensión necesaria. Por eso, cuanto más se provincialice en este tiempo, va a ser muy difícil Chubut remontarlo. Tiene 600.000 habitantes. Hay municipios de la provincia de Buenos Aires que son más populosos que Chubut. Imagínate para Pan-American Energy, que abastece, Chubut abastece más o menos o inyecta el 20% del petróleo de consumo nacional. Imagínate que las regalías de eso tengan la intención de alimentar solamente 600.000 bocas, en lugar de una proyección económica de 47 de integrar a una economía que le tiene que dar perspectiva de desarrollo de 47 millones de argentinos. Yo creo que los grupos económicos están hoy por hoy en una idea de... A Bulgeroni le conviene tributar todo en Chubut y San se acabó. Yo no creo que puedan materializarlo porque por una cuestión de identidad política que todavía subyace en nuestro pueblo, pero juguetear a la idea de que esa identidad se desvanezca es un peligro, porque yo creo que hay en las aspiraciones de los grupos económicos la idea de que es más fácil, no digo hacer desaparecer la Argentina. Ahora, si los resortes institucionales de la Argentina hacen que los grupos económicos solo tributen en torno a los recursos que se extraen en una provincia, para ellos es una negoción. Para ellos termina siendo redituable en términos económicos y va a producir una debacle grande para la identidad del federalismo. Otro tanto va a pasar con las cuasimonedas, y otro tanto va a pasar con el litio, y otro tanto va a pasar con otros recursos estratégicos. En cuanto se pierde la identidad y algunos empiezan a sobrevivir con lo que pueden y otros con lo que tienen, se producen las asimetrías que hacen que la Argentina empiece a crujir por adentro.